que cambia y transforma las vidas. Ese es el evangelio que nosotros predicamos en este lugar. Así es que sea bienvenido a nuestro programa en el día de hoy, pues visitando nuestra página www.poderdediosenaccion.org. Es un privilegio escuchar la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos amigos en cualquier país, nación, donde escuchen la palabra del Señor, pues que sean de grande bendición esta palabra para su vida, que esta palabra lo pueda ayudar a alimentar a su alma, a su espíritu, para que usted pueda, como dice la palabra, estar esperando la venida del Señor. Queremos hacerle llegar el mensaje a su vida, ese mensaje que puede ayudar a cuántas vidas, cuántos cientos de vidas, cuánto la palabra del Señor en esta tierra ha ayudado a millones y millones de personas. Bueno, porque no hay otra forma que el ser humano pueda alcanzar bendición, sino que es por la palabra del Señor, la Biblia, lo que habla la palabra. Así es que, de nuevo, pues lo saludamos y sea bienvenido a nuestro programa en el día de hoy. Tenemos un tema muy bonito, muy maravilloso, y bueno, y también es muy común en la Biblia, se habla de la palabra pecado. Quiero presentar este tema en el día de hoy en el libro de Juan. Vamos a buscar la Biblia. Bueno, saludamos a los hermanos pues que han estado en sintonía, aquí nuestra hermana amada Irma, y bueno, que nos pidió oración por su familiar en Honduras, por Marco Antonio Irías. Así es que vamos a estar orando por Marco Antonio Irías y a que estemos a distancia, lejos, pero sabemos que la palabra del Señor, bueno, el Espíritu Santo es el que toca en cualquier país, nación, porque ahí está la presencia del Señor. Siempre y cuando invocamos el nombre del Señor. Así es que no hay límites para el Señor. Siempre y cuando pidamos con fe, pidamos pues con deseo de que algo va a suceder. El milagro de Dios. Dios es el que hace la obra. Así es que el trabajo de nosotros es pedir para otros y que la palabra del Señor sea compartida. Así es que en este día vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del pecado. Pero antes de todo, pues queremos hacerle saber pues que el día 23 de julio, de las 10 en adelante, vamos a tener una campaña en la 22 Avenida Northwest y la 79 Calle. Así es que si usted tiene una palabra de compartir, vamos a llevar el evangelio del Señor. Así es que al aire libre, que las almas se salven, que vidas sean cambiadas y transformadas, traer el caído, que está perdido, el que esté enfermo, que sea sanado, que miremos el poder de Dios actuando, bueno, en las vidas de las personas. Así es que un día de bendición. Muchos han puesto límites a la palabra. Este territorio es mío y nadie puede entrar. La palabra es del Dios, el mundo es de Dios, los almas son de Dios. Así es que usted y yo no tenemos nada. Así es que el trabajo de nosotros es predicar como siervos de Dios la palabra del Señor. Anunciar las buenas nuevas de salvación, como dice en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo del siervo de Dios. Así que nadie es dueño de nada. Así que vamos a continuar con la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Pongámoslos en pie, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a pedir, bueno, que el Señor haga la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, mi vida, cuando tenemos sometimiento a la palabra y tenemos obediencia a la palabra. Bendito el Señor. En esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, los presentamos delante de su presencia, contentos y agradecidos, Señor, porque podemos decir hasta aquí, el Señor nos ha ayudado, nos ha dado vida en abundancia, nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha cuidado del peligro, de la muerte, de la enfermedad. Señor, gracias en este momento, mi Dios. Gracias pedimos también, Señor, por la petición de mi hermana Irma, su familia allá en Honduras, Dios mío, por el doctor, Señor, Marco Antonio, Señor, Irías, Señor, mira esa dolencia, Padre, y esa enfermedad, en el nombre de Jesús, lo quebrantamos, atamos, deshacemos, Señor, en ese cuerpo toda dolencia, y lo creemos, y esa palabra le enviamos y hará efecto,
conforme a la petición de su corazón. Lo creemos, Señor. Gracias en este lugar, Señor, por aquellos que han puesto sus peticiones también, Señor. Sánalos, Señor. Aquellos que están preocupados, tristes, Señor, angustiados, Señor. Tócalos, Señor. Que vuelva el gozo, la salvación a la vida de ellos, Dios mío, los que se han apartado, que no sienten nada en su corazón, Señor. Que sean tocados, Señor. Sean restaurados, sean levantados, sean rescatados por el poder de su palabra. Espíritu Santo, nada más hacemos, Señor, solamente predicar su palabra, Señor, y usted hará la obra, mi Dios. Padre, conforme nuestra petición, el deseo de nuestro corazón, así será hecho. Señor, en esta hora usamos ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Atamos, quebrantamos, Señor, toda oposición del enemigo que quiere estorbar esta palabra en esta tarde, Señor, y lo sometemos a obediencia a su palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. El pueblo aquí de Dios dice, amén y amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, pues puede sentarse, hermana. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha encomendado esta palabra de predicar. Así es que, ¿qué más honrar al Señor? ¿Qué más trabajar para el reino de Dios? ¿Qué más servirle a Dios? ¿Qué más podemos hacer? Aquí no podemos hacer nada. Ya sabemos pues que mi vida personal viene del mundo y en el mundo cuántas cosas y solo daba problemas, tristeza, angustia, dolor y cuántas cosas. Pero en Cristo Jesús me gozo porque me ha dado la fuerza, la fortaleza, la alegría, la paz, que hoy puedo dormir tranquilo como un niño confiadamente. ¿Por qué? Sencillamente porque la presencia del Señor está conmigo. Yo quiero compartir esta palabra en el día de hoy, bien importante. ¿Por qué razón tenemos hoy paz para con Dios? Tranquilidad, gozo, sencillamente porque dejamos una vida vieja, una vida que no servía, una vida arruinada, de miseria, pero somos ahora una vida transformada a través de la palabra del Señor. Queremos compartir la palabra en esta tarde. Juan capítulo 1, versículo 29, y dice la palabra del Señor. Queremos ministrar con la palabra del Señor, con el tema de hoy. He aquí el que quita el pecado del mundo. Bueno, tenemos la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Dice la palabra, Juan capítulo 1 y versículo 29. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y aquí el pueblo de Dios dice, amén. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué buena es la palabra. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo y bautizando con agua. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. He aquí, dice la palabra, el que quita el pecado del mundo. Ahora tenemos algo bien importante en nuestras vidas. ¿A cuántos el Señor les ha quitado el pecado? Han sido vidas transformadas, han sido vidas cambiadas, han sido vidas hechas de nuevo. Bueno, simplemente por creer a la palabra, por creer a lo que Dios ha prometido, por creer en obediencia a lo que Dios ha traído a su vida y a mi vida, como dice la palabra, he aquí el que quita el pecado del mundo. Dice la palabra que Juan dice, predicaba la palabra, el arrepentimiento. Juan predicaba algo bien importante en el tiempo del profeta Juan. Él predicaba el arrepentimiento. Pero dice la palabra del Señor, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos cosas bien importantes. Primero, Juan preparó el camino del Señor que se arrepintiera. El Señor vino, bueno, perdonando y quitando el pecado de las vidas. Así que en este día es un día de bendición, bueno, para creer que es algo maravilloso, bien importante, que usted sepa que nuestra vida, que está cambiada y transformada, ha sido por el poder de Dios, por la palabra del Señor. Aquel que dijo, he aquí el que quita
el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo, dice la palabra, ha sido provisto por Dios para hacer el sacrificio o el sacrificado en lugar de los pecados, bueno, el suyo y mío. El que el Señor usó como sacrificio por esa condena, ese pecado, esa maldad, esa maldición que estaba en su vida y en la mía. Bueno, vino alguien a nuestra vida que se llama Jesucristo. Cuando Juan lo presentó, él dijo, he aquí el que quita el pecado del mundo. Qué bueno es la palabra del Señor. Qué bueno saber algo bien importante. Bueno, ¿quién es el que quita el pecado del mundo? Pero hoy, miramos hoy en día, en el siglo XXI, esa palabra pecado, bueno, ahora la han cambiado completamente. Esa palabra pecado, como dice el libro de Isaías 5:20, el libro de Isaías 5:20 nos habla algo bien importante para estos tiempos finales, para estos tiempos del fin. Él dijo en su palabra que en los últimos tiempos a lo malo le iban a llamar bueno y a lo bueno le iban a llamar malo. El pecado ahora en la sociedad, bueno, en el mundo entero, es bueno, ya no es malo, es bueno el pecado. Porque sencillamente, porque vemos en toda la tierra, en todo el mundo, cómo el pecado ha llevado un proceso que se ha ido introduciendo en la vida de la familia, bueno, tan sutil que ahora la gente a una sola voz dice, bueno, que el pecado es bueno, bueno, que lo malo es bueno, que no es pecado, que es bueno. Así es que, ¿cuánta gente se cubre? Es decir, bueno, si Dios nos dio la tierra, si Dios nos dio todo esto, si Dios nos dio esto, es para gozarnos y deleitarnos, pero están como saltando la cuerda con el pecado. Quieren saltar a esa gente que, bueno, los niños se vean muy natural que juegan en la escuela saltando la cuerda. Así está el mundo ahora, bueno, con el pecado, llamándole bueno. Pero bueno, tenemos la palabra del Señor, queremos presentar esta palabra bien importante a su vida y a mi vida. Yo quiero que usted reconozca, bueno, algo bien importante, porque tenemos la palabra y algo que ha sido provisto por Dios, se llama Jesucristo, bueno, que fue, dice la palabra, el que se dio para ser sacrificado en lugar de los pecados. Dice, mediante la muerte. Bueno, algo bien importante, mire, aquí dice mediante un intervalo, la muerte. Qué tremendo que hay alguien que haya muerto por su culpa y mi culpa. Que usted pueda entender algo bien importante y eso está vigente. Esa muerte de Cristo todavía no lo han juzgado. Amén. Esa muerte de Cristo todavía no ha sido llevado a juicio, pero dice la palabra del Señor que ahí está ese juicio. Ese juicio ahí está. Ese juicio, un día esa muerte se va a llamar a juicio y a condenación todos los culpables de ese juicio, de ese homicidio, porque fue un homicidio. Bendito, la muerte de Cristo. Bueno, ¿qué sucedió? Lo crucificaron, dice la palabra, crucificaron. Bueno, murió, resucitó y está vivo. Bueno, y ese sacrificio que se dio el Señor, que el Señor ofreció ese sacrificio por el pecado suyo y mío, bueno, ese pecado ha sido eliminado a través, sencillamente, por reconocer nuestro pecado y apartarnos del pecado, como dice la palabra. Así que bien importante que usted sepa y comprenda, bueno, que no podemos estar saltando esa cuerda, bueno, haciendo que el pecado, bueno, ya no es pecado, sino que tocarlo como cosa buena en esta tierra. Bueno, bien importante, Jesucristo se hizo provisión para quitar la culpa del pecado, bueno, y abrió el camino hacia a Dios. Mire, qué tremendo, abrir un camino hacia Dios. Bueno, antes dice la palabra que estamos condenados en delitos y pecados. Ahora, por la muerte, por la aparición de Jesucristo, bueno, hemos sido nosotros, bueno, hemos encontrado el camino
hacia Dios. Porque sencillamente, ¿quién abrió ese camino hacia Dios? Fue Cristo, pero a través de la muerte. Bien tremendo. Pero vemos por la palabra del Señor, este camino fue abierto a través de la muerte de Cristo para todo el mundo. Hoy miramos, querido hermano, amigo, usted lo ve con sus propios ojos, las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo, las cosas que están apareciendo. Simplemente tenemos nuestro propio gobernante en este país, cómo se ha levantado en contra de Dios, queriendo borrar el cielo, queriendo borrar las cosas, porque el que hace todas estas cosas se está levantando en contra de Dios. Simplemente se ha levantado en contra de su pueblo Israel, que le pertenece a Dios. ¿Cuántas naciones están tratando de eliminar a su pueblo Israel, que es la niña de sus ojos, que nadie lo podrá tocar jamás? No ha nacido hombre en toda la tierra que pueda hacer desaparecer a Israel. Bueno, pero así está las cosas, este propio presidente, cómo se ha involucrado en querer borrar al pueblo de Dios de sobre la faz de la tierra. Bien importante, pecado, muerte, bueno, está cada día más y más interesado en hacer lo malo que lo bueno. Pero Jesucristo vino, como dice la palabra del Señor, Él vino a dar vida y vida en abundancia. El asunto está que el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Amén. Eso es lo más principal, porque el Señor vino a buscar los enfermos, los que están, bueno, bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de la maldad, bajo el dominio de Satanás, sobre todo pues que bajo el dominio de la influencia de la carne. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del pecado y de la carne. Pero continúa diciendo la palabra del Señor. Vamos a buscar qué dice en el libro de Romanos capítulo 6. Vamos a ver qué nos habla Romanos capítulo 6, versículo del 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver qué nos habla Romanos capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, bien importante, como dice la palabra, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, algo que usted puede reconocer, yo puedo reconocer, que si un día venimos a Cristo necesitados de la palabra, necesitados que fuéramos personas diferentes, bueno, ese pecado tiene que desaparecer de nuestra vida. Cuando venimos a Cristo confesando nuestros pecados, creyendo que el Señor es nuestro Salvador de nuestras almas, como dice aquí mismo en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Bien importante reconocer de verdad la palabra del Señor, reconocer el pecado, reconocer lo que Dios hizo por nosotros, reconocer, pero bien importante es de que usted y yo reconozcamos lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice la palabra, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay un proceso de Dios, hay un proceso que Dios ha establecido en su palabra para usted y para mí, pero ese proceso nosotros hemos llegado a ese lugar. Amén. Y no lo hemos movido, como dice la palabra aquí mismo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podemos
resistir, ya no podemos permitir en nuestra vida la influencia pecaminosa en nuestras vidas, porque es algo maravilloso, es algo pues que el Señor quitó esa mancha, ese pecado, esa rebelión, esa maldad de nuestras vidas. Porque bien importante cuando reconocemos nuestra vida pecaminosa, apartarnos del pecado, confesarlo y buscar la presencia del Señor. Bueno, qué bueno y qué maravilloso es, bueno, cuando nosotros, bueno, vivimos esa vida, vamos a obtener una credencial principalmente que comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando hacemos esa confesión, cuando reconocemos esa condición de nuestra vida, pero Dios también nos da una credencial que nosotros tenemos que pasar ese proceso. Y esa credencial se llama bautismo. Bendito el Señor. Esa credencial que el Señor nos dio para confirmar la fe, para confirmar si realmente creemos en su palabra, para confirmar si realmente nosotros estamos necesitados o queremos la salvación. Dios dio un proceso que hay que bautizarse, sumergerse, bueno, que es alguna credencial que Dios ha puesto. Amén. Bien importante el bautismo para el creyente que le cree a Dios. El bautismo es algo maravilloso, es algo pues que, como dice la palabra, que el bautismo nos salva, pero es una credencial que Dios ha dado para el creyente, para el que cree y pueda, bueno, obedecer el proceso de Dios. Dice la palabra, el símbolo de sepultura y resurrección es algo maravilloso, porque sencillamente el bautismo, dice la palabra, que es un símbolo de, ¿qué dice la palabra? De sepultura. Bueno, que se sumerge en la muerte de Cristo y la resurrección con Cristo. Bueno, esa es la palabra de bendición. Bueno, tenemos el proceso, el pecado. El pecado ha sobreabundado sobre esta tierra, y ya como ha sobreabundado, pero más maravilloso es que la gracia del Señor, bueno, sobreabunda sobre el pecado. Bueno, no importa la mala noticia, no importa que el mundo esté bajo maldición, bajo el pecado, influenciado por el pecado, pero tenemos la influencia de la palabra del Señor. Tenemos la influencia, ¿por qué? Sencillamente, porque se han levantado en contra de la palabra del Señor. Porque la palabra es una influencia para el ser humano. Cuando la palabra es confrontada en el ser humano, el pecado no le gusta. Bueno, se opone y se levanta. Por eso vemos hoy que bueno, personas eminentes, cómo quieren borrar toda la palabra del Señor de sobre la tierra. Cómo están tratando todos los gobiernos de quitar esa palabra. Bueno, de hacerla a un lado y que no se predique y que no se escuche nada de lo que se llama Dios. Porque sencillamente, porque hay una influencia del pecado, una influencia pecaminosa, un espíritu de iniquidad en contra de la iglesia. Pero dice la palabra que esto va a prevalecer, que esto va a permanecer hasta que a su vez sea quitado. El pecado un día va a ser borrado de sobre la tierra, porque sencillamente el pecado va a continuar, pero sí, el espíritu de iniquidad, bueno, este espíritu, bueno, va a ser quitado de en medio porque la iglesia se va. Amén. La iglesia del Señor se va de esta tierra y lo que se quede aquí, pues ya sabemos que no le pertenece a Dios, ya no es propiedad de Dios. Hay mucha gente, bueno, que no esperan nada, dice, de tal manera que Dios amó al mundo y entregó su propio Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, ¿quién ha creído este anuncio? ¿Quién ha creído esta palabra? Bueno, si nadie ha creído esta palabra, el mundo no la ha creído. Bueno, el Señor viene, no están esperando nada. Bendito el Señor. Pero los que creemos a la palabra, a la promesa de Dios, sabemos que Él viene y estamos esperando esa promesa. Amén. Así es que el que no está esperando nada, bueno, alguien que diga, bueno, yo te voy a visitar, bueno, sabemos que es un amigo o alguien que los va a visitar, estamos esperando esa visita. Si sabemos que creemos en Cristo y tenemos la palabra, la Biblia, y nos guardamos para Él, tal como está la palabra, sabemos
que estamos esperando la promesa de Dios. Porque eso un día, tarde o temprano, el Señor vendrá y los levantará de esta tierra. Ahora, el que no está esperando a nadie, no espera a nadie. Bendito el Señor. Pero dice la palabra del Señor que el bautismo para el creyente es un símbolo de sepultura y resurrección con Cristo. Y dice, y más, para, dice, acompañar algo maravilloso, la certeza, dice, el creer, la obediencia, lo que es el bautismo. Una credencial que Dios ha dado para el creyente, el que cree a la palabra del Señor. Bien importante, bien maravilloso lo que Dios nos habla. Pablo nos habla acerca de todas estas cosas. El bautismo es apartarse y rechazar algo bien importante que se llama pecado. Esta parte, este proceso de Dios, bueno, ¿qué sucede? Cuando venimos a Cristo creyendo, Él nos manda que tenemos que tener un bautismo. Y ese bautismo es lo que es la credencial que nos hace rechazar y estar en obediencia, rechazando algo que Dios no lo permite, que se llama pecado. Amén. Si cuando llegamos al momento de bautizarnos, llegamos al momento de llegar en fe a las aguas, es porque estamos rechazando toda la vida vieja, toda la vida pecaminosa, rechazando el pecado, rechazando algo pues que lo daña a nuestra vida y seguir el proceso de que Dios nos manda. Bueno, rechazar el pecado y la entrega a Cristo produce una corriente continua. Si nos bautizamos en Cristo creyendo que Él es el Señor y Salvador de nuestras almas, eso produce como una corriente, un río que corre, una comparación, la presencia de Dios fluyendo en nuestra vida, la presencia del Señor fluyendo, el Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas como un río que corre, es una corriente, bueno, cada día de la presencia del Señor. Amén. Tenemos la presencia del Señor, algo que continúa de la vida de la gracia hacia el creyente. El bautismo significa identificarse con Cristo en su muerte y en su sepultura. Qué bueno saber la palabra del Señor. Bueno, es algo, este lugar, este estudio es como una escuelita. Amén. Amén. Una escuelita que muchos dicen, no, maestro, eso ya me lo sabía, eso ya me lo sé. Bueno, el maestro siempre, cuando está dando clases a los niños, a los alumnos, hay alumnos que son bien inteligentes y saben. Dice, maestro, yo puedo levantar la mano. Y dice, bueno, le doy permiso, levántala. Esa palabra ya me la sé yo. Bueno, bendito el Señor. Esta palabra es bien sencilla, pero muchos quieren pasar por alto. Bueno, cuántas cosas malas que hacen delante de Dios. No han nacido de nuevo cuando se pasan por alto todas estas cosas. Pero tenemos la palabra del Señor. La muerte al pecado. Bien importante que en nuestro cuerpo pecaminoso, que ese nombre de pecado haya muerto en nuestra vida. Amén. Que no aparezca por ningún lado, que aparezca, bueno, el nuevo hombre. Pablo enfatizó estas dos partes, el pecado, muerte al pecado y el cuerpo de pecado, que son dos cosas diferentes. Amén. Así es que tenemos la palabra, aquí vamos a leer qué dice aquí mismo en el libro de Romanos, capítulo 6, y versículo 6, Pablo usa estos dos términos, bendito el Señor. 6 dice la palabra, gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Romanos 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue sacrificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué sucedió con todas estas cosas? Que esto fue destruido en el cuerpo, para que el cuerpo no siga,
bueno, como dice, alimentando más el pecado. Es algo bien interesante, bien importante darnos cuenta, porque muchas personas, dice, vienen a Cristo, pero no saben qué es el proceso que tienen que hacer. No saben lo que Dios tiene preparado para todo aquel que cree, para todo aquel que viene a Cristo, tiene que venir sujetándose al orden de Dios, como dice la palabra del Señor. Pero hoy lo miramos eso de moda, pues traen a la gente a Cristo, pero no lo instruyen, no le enseñan, no lo ponen en disciplina a lo que dice la palabra del Señor. Usted viene a Cristo, qué bueno que usted tiene todo, pero cuando comenzamos y creemos en la palabra, es un proceso que tenemos que comenzar a vivir como dice Dios. Es un proceso que va pasando en la vida de cada uno de nosotros, principalmente, como dice la palabra del Señor, que este cuerpo ya no sea un instrumento para el pecado. Ahora, mucha gente habla ahora en el evangelio moderno, en el evangelio de los hombres, en el evangelio privado, ya no quieren tocar el pecado a las almas que vienen a Cristo, porque entonces se van, porque les tocan cosas que a ellos los practican y lo hacen y no les parece y se van. Y no quieren eso, quieren tener la gente engañada, bueno, perdida, sentada en una iglesia. Pero qué bueno es la palabra del Señor. Aquí nos enseña, dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para el cuerpo del pecado, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Algo bien claro que el Señor hizo todas estas cosas. Pero bueno, tenemos la palabra del Señor, nos enseñaron a tener algo maravilloso, el viejo hombre que se refiere a la naturaleza no regenerada. Eso es perfectamente el viejo hombre, algo que quiere hablar. El apóstol Pablo habló de esto, del viejo hombre, que se refiere a la naturaleza no regenerada, algo que no está cambiado, algo que vive por vivir en el mundo, hace y deshace, camina en el camino ancho, a diestra y siniestra, y hace lo que quiere. Esa es la vida del viejo hombre. Amén. Ese es el camino del viejo hombre. Pero, como hablamos anteriormente, cuando venimos a Cristo, bueno, confesando nuestro pecado, este pecado salió de nuestro cuerpo y Dios le llama el hombre nuevo. Bendito el Señor. Pero bueno, continúa diciendo la palabra del Señor. Bueno, esta es la palabra del hombre viejo que no ha sido regenerado en la vida de alguien. Bendito el Señor. Pero cuando estamos en Cristo, bueno, esta vida que regenerada, bueno, se convierte en creyente. Del viejo hombre se convierte en creyente. ¿Por qué? Sencillamente porque ha reconocido el pecado. La palabra dice en el libro de Proverbios 28:13, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Mas el que lo encubre, no prosperará. Esta es la palabra correcta del Señor. Pero dice la palabra, las personas que una vez fue de la vida, una vez vivió en el pecado, ese viejo hombre fue crucificado, muerto con Cristo en la cruz. Bueno, venimos de una vida pecaminosa. Vivimos una vida en el pecado. Vivimos una vida, bueno, desastrosa delante de Dios. Vivimos una vida, pero cuando se vivió ese pecado, ese viejo hombre fue crucificado y muerto con Cristo en la cruz. Bueno, se da cuenta qué fue lo que llevó el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la cruz por usted y por mí? Bueno, derramó, murió, fue crucificado. Dice la Biblia, dice que fue muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día. Y así los que creemos en Él, los que vivimos en Él, fuimos bautizados en Él, dice que estamos muriendo y resucitando también con Cristo. Porque es un proceso de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es
el mandamiento de Dios. Ese es el amor de Dios para usted y para mí y para todo aquel que oye, cree y obedece la palabra del Señor. Para los incrédulos, pues esta palabra no existe. Amén. Para los incrédulos esta palabra no sirve para nada. Porque el incrédulo siempre se excusa en muchas razones y se apoya en muchas razones. Y bueno, él, pues lastimosamente, Cristo no murió por él. Así es que estos son para los que murieron, los que creen en Cristo y han muerto para él, para que el creyente recibiera una nueva vida y llegar a ser una nueva persona. Este es el proceso de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, para que el creyente, dice la palabra del Señor, recibiera una nueva vida. Usted y yo, usted que está escuchando, usted que está, no sé en qué país, nación, usted nos está escuchando, este sacrificio de que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es para que usted y yo que hemos creído tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero esa nueva vida tenemos que mantenerlo hasta el día que partamos de esta tierra. Si el Señor ha venido, pues que nos levante y nos lleve a su presencia. Tenemos que mantener esta vida nueva en Cristo Jesús. Es un privilegio tomar, como dice la palabra, tomar la Biblia, aplicarla, leerla, enseñarla, compartirla, llevar a otros que necesitan la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor, para tener una nueva vida y llegar a una nueva, y ser una nueva persona. Usted se ha fijado cuántos testimonios hay que tal vez usted mismo lo ha visto, tal vez en su casa, con sus hijos, con su familia, con amigos, vecinos o con cualquier otra persona. Dice, pero esta persona que ha venido a Cristo, qué cambiado está. Qué diferente se ve hoy. Y algunos dicen, bueno, ¿qué ha pasado contigo? Te veo diferente. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó? Y bueno, preguntan porque han visto un cambio en su vida. Simplemente la respuesta del otro dice, bueno, acepté a Cristo. Ya yo voy a la iglesia, me congrego, escucho la palabra, ya tengo la Biblia, ya me aparté de cuantas cosas. Amén. Algo diferente que hay, porque eso es lo que ofrece el Señor, una vida nueva a todo aquel que cree. Amén. Bendito el Señor. A todo aquel que cree, esa es la palabra que ofrece el Señor, porque el Señor dice que murió por todo el mundo. Entregó su propio Hijo para que el mundo sea salvo por él. Pero la palabra del mundo, no todo el mundo está salvo. ¿Por qué? Simplemente la razón que hay, porque no creen en el unigénito Hijo de Dios, lo que hizo el Señor por nosotros. Pero bueno, tenemos la palabra del Señor. Tenemos dos cosas bien importantes, pero ahora vamos a presentar, como dice la palabra del Señor, el cuerpo del pecado. Porque este cuerpo está viciado, dice la palabra. Mucha gente dice, bueno, usted lo que está hablando es algo que es imposible. Para mucha gente es imposible sacar el pecado de este cuerpo. Lo toman como algo imposible, que no pueden dejar esto, no pueden dejar lo otro. Pero la palabra dice, para Dios todo es posible. Pero hay una palabra, una intérprete, si puedes creer. Hay un espacio, dice, si puedes creer. Bendito el Señor. Pero dice la palabra aquí mismo, Romanos, no vamos a salir otro libro. Romanos capítulo 6, versículo 11, dice la palabra del Señor. Romanos 11, así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivo para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien importante, lo vuelvo a leer. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, ya no vive alguien con nosotros que se llama pecado. Ahora vive Cristo en mí. Como dice la palabra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Una cosa diferente, bueno, del cuerpo del pecado. ¿Cómo este cuerpo es transformado por la palabra del Señor? ¿Cómo este cuerpo es cambiado? ¿Cuántos testimonios vemos de diferentes, en el mundo entero, de gente
que realmente ha sido malo, 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 malo. Pero qué tremendo la maravilla, el milagro de Dios. Cuando esta persona reconoce el pecado, cómo cambia su vida, cómo cambian las cosas, que el mundo se queda maravillado. Porque miramos muchos testimonios de gente que ha sido malo, malo sobre la tierra, pero ha llegado la gracia de Dios, los ha alcanzado la gracia de Dios. Tenemos, por ejemplo, no lo vamos a ir a presentar países, presidentes, solamente lo vamos a ir a Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia. Pero qué tremendo que lo alcanzó la misericordia de Dios. Dice que un rayo de luz, bueno, lo puso ciego y cayó en tierra. Amén. Y fue transformado una vez Saulo, que le cambiaron hasta el nombre, que hoy se llama Pablo. Y él dijo, bueno, cuando le habló el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él escuchó esa voz, pero dice la palabra que ninguno de los que iban con él escucharon eso. Pero Saulo escuchó, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, y ahí empezó ya la conversación del Señor con Saulo, pero algo que le pongo de testimonio, persona que era mala, perseguía a la iglesia, mataba a los creyentes y cuántas cosas hacía. Y miramos por el pecado, pero qué lindo reconocer el pecado, reconocer lo que hizo Dios en nuestras vidas, reconocer ese momento, la vida pecaminosa en nuestro cuerpo. Dice la palabra, el propósito fundamental, la unión del creyente con Cristo. Eso es lo más fundamental. Como dice la palabra aquí, Romanos capítulo 6, versículo 11. Lo más fundamental que el creyente con Cristo en su muerte y en su vida, el creyente verdadero necesita reconocer que ha muerto al pecado. Eso es lo más importante. Bendito el Señor. Con estas palabras terminamos. Romanos capítulo 6. Con esta palabra terminamos. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, si reconocemos nuestra vida pecaminosa, el verdadero creyente que reconoce que ha muerto al pecado. Esta es la confirmación suya y mía, reconocer, bueno, el pecado, pero que el pecado ha muerto, ha desaparecido de esta vida. Así es que, mi querido hermano, amigo, oyente, en cualquier país, nación que usted está escuchando la palabra, es una bendición vivir una vida plena para Dios, una vida limpia, una vida santificada, una vida cambiada, una vida transformada, una vida que hemos nacido de nuevo. Saludamos a todos los hermanos amigos en todos los lugares que nos están escuchando. Hay que continuar, hay que limpiarlos de este cuerpo que es pecaminoso, hay que limpiarlo y obedecer lo que manda Dios. Mucha gente han hecho el proceso, se han bautizado, han creído, se han bautizado y han hecho cuantas cosas y han hecho muchas cosas para Dios, pero ahora están fríos, apagados, apartados, y eso la palabra se le cuenta por pecado. Ha vuelto el pecado, pero como dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que esta palabra, mi querido hermano amigo, haya sido para usted una grande bendición y los esperamos para la próxima semana, sábado a las 4 de la tarde, domingo a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y por semana usted nos puede sintonizar de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Así es que para mí ha sido un privilegio haber estado conectado en su presencia, en la presencia del Señor, ministrándolo a usted con esta palabra este fin de semana. Así es que lo invitamos para que usted, bueno, se afirme en la palabra del Señor, se afirme en lo que dice la Biblia. Ya, como dice la palabra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y que demos ejemplo de verdad que Cristo vive en nuestras vidas. Hay que alejarse del pecado, hay que alejarse de la vida vieja, hay que alejarse del viejo hombre, porque eso, bueno, es mala compañía. Pero como podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y dar ejemplo
de lo que dice la palabra del Señor y usted verá la gloria de Dios. Vamos a ver la presencia del Señor. Hoy, ¿por qué no vemos tantas cosas? Simplemente porque muchos se han ido para atrás, se han regresado para atrás, se han vuelto, en contra de Dios. Que esta palabra a usted le haya hecho de grande bendición a su vida. Vamos a orar para su petición que ha puesto ahí en nuestro correo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Yo he ministrado su palabra en esta tarde maravillosa. Le pedimos la bendición para los oyentes, Dios mío. Padre, que mañana es día de trabajo, Señor. A cada uno guarda su salida, guarda su entrada, mi Dios. Le pedimos sus ángeles, su presencia, guardándolos, librándolos de cuánto acecho del maligno, mi Dios. Cuánto ataque del diablo, mi Dios. Padre, cuánto peligro hay, Señor, en la calle, Señor. Cuánta maldad, cuántos demonios, Señor, matando, robando y destruyendo, Dios mío. Pero en esta hora, Señor, guarda a su pueblo, guarda a sus hijos, guarda, Señor, a todos los creyentes, Dios mío, para que seamos librados de todo este hecho del maligno, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Líbranos de todo peligro accidente, Dios mío. Padre, toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, pedimos, Señor, de nuevo, mi Dios, por Marco Antonio, Señor, iría, Dios mío. Señor, sabemos que su mano poderosa, Señor, lo limpiará de toda esa dolencia y queremos oír el testimonio de él, que el Señor lo ha sanado. Queremos escuchar ese testimonio que ha sido sanado por el poder de Dios, pero lo más importante, que confiese que Jesucristo es el Señor y que Él es, hay que darle toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias, Señor, por la vida que me van a Irma, mi Dios. Bendice, Señor. Mire su casa, su hogar, su hijo, Señor. Ponemos, Señor, también en sus manos, mi Dios. Guárdalo, Señor. Mire que él anda en el camino, corriendo el riesgo del peligro, Señor. Guárdalo, Señor, el hueco de su mano, Señor. A Reiniere, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos sus ángeles, su presencia, guardándolo y librándolo, Dios mío, que usted pronto, Señor, estaré testificando del poder de su palabra también, mi Dios. Padre, en esta hora, Señor, bendice este estudio, este lugar, mi vida, la de mi esposa, mi Dios. Señor, le pedimos sus ángeles, su presencia, Dios mío, para que nos ayude a continuar predicando su palabra, Señor. Para que nos ayude, Señor, a continuar ministrando este evangelio poderoso que cambia, transforma, Señor. Un evangelio de poder, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. A su familia allá en Honduras, Dios mío, por el doctor, Señor, Marco Antonio, Señor, Irías, Señor, mira esa dolencia, Padre, y esa enfermedad, en el nombre de Jesús, lo quebrantamos, atamos, deshacemos, Señor, en ese cuerpo toda dolencia, y lo creemos, y esa palabra le enviamos y hará efecto conforme a la petición de su corazón. Lo creemos, Señor. Gracias en este lugar, Señor, por aquellos que han puesto sus peticiones también, Señor. Sánalos, Señor. Aquellos que están preocupados, tristes, Señor, angustiados, Señor, tócalos, Señor. Que vuelva el gozo, la salvación a la vida de ellos, Dios mío, los que se han apartado, que no sienten nada en su corazón, Señor. Que sean tocados, Señor, sean restaurados, sean levantados, sean rescatados por el poder de su palabra. Espíritu Santo, nada más hacemos, Señor, solamente predicar su palabra, Señor, y usted hará la obra, mi Dios. Padre, conforme nuestra petición, el deseo de nuestro corazón, así será hecho. Señor, en esta hora usamos ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Atamos, quebrantamos, Señor Dios, la palabra del Señor. Anunciar las buenas nuevas de salvación, como dice en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo del siervo de Dios. Así que nadie es dueño de nada. Así que vamos a continuar con la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Pongámoslos en pie, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a pedir, que el Señor haga la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, mi vida, cuando tenemos sometimiento a la palabra y tenemos obediencia a la palabra. Bendito es el Señor. En esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, los presentamos delante de su presencia, contentos y agradecidos, Señor, porque podemos decir hasta aquí, el Señor nos ha ayudado, nos ha dado vida en abundancia, nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha cuidado del peligro, de la muerte, de la enfermedad.
Señor, gracias en este momento, mi Dios. Gracias pedimos también, Señor, por la petición de mi hermana Irma, que cambia y transforma las vidas. Ese es el evangelio que nosotros predicamos en este lugar. Así es que sea bienvenido a nuestro programa en el día de hoy, pues visitando nuestra página www.poderdediosenaccion.org. Es un privilegio escuchar la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos amigos en cualquier país, nación, donde escuchen la palabra del Señor, pues que sean de grande bendición esta palabra para su vida, que esta palabra lo pueda ayudar a alimentar a su alma, a su espíritu, para que usted pueda, como dice la palabra, estar esperando la venida del Señor. Queremos hacerle llegar el mensaje a su vida, ese mensaje que puede ayudar a cuántas vidas, cuántos cientos de vidas, cuánto la palabra del Señor en esta tierra ha ayudado a millones y millones de personas. Bueno, porque no hay otra forma que el ser humano pueda alcanzar bendición, sino que es aparte, es por la palabra del Señor, la Biblia, lo que habla la palabra. Así es que de nuevo pues los saludamos y sea bien nosotros pedir para otros y que la palabra del Señor sea compartida. Así es que en este día vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del pecado. Pero antes de todo, pues queremos hacerle saber pues que el día 23 de julio, de las 10 en adelante, vamos a tener una campaña en la 22 Avenida Northwest y la 79 Calle. Así es que si usted tiene una palabra de compartir, vamos a llevar el evangelio del Señor. Así es que al aire libre, que las almas se salven, que vidas sean cambiadas y transformadas, traer el caído, que está perdido, el que esté enfermo, que sea sanado, que miremos el poder de Dios actuando, bueno, en las vidas de las personas. Así que un día de bendición. Muchos han puesto límites a la palabra. Este territorio es mío y nadie puede entrar. La palabra es del Dios, el mundo es de Dios, los almas son de Dios. Así es que usted y yo no tenemos nada. Así es que el trabajo de nosotros es predicar como siervos de venido a nuestro programa en el día de hoy. Tenemos un tema muy bonito, muy maravilloso y bueno, y también es muy común en la Biblia. Se habla de la palabra pecado. Quiero presentar este tema en el día de hoy en el libro de Juan. Vamos a buscar la Biblia. Bueno, saludamos a los hermanos pues que han estado en sintonía, aquí nuestra hermana amada Irma, y bueno, que nos pidió oración por su familiar en Honduras, por Marco Antonio Irías. Así es que vamos a estar orando por Marco Antonio Irías y a que estemos a distancia, lejos, pero sabemos que la palabra del Señor, bueno, el Espíritu Santo es el que toca en cualquier país, nación, porque ahí está la presencia del Señor. Siempre y cuando invocamos el nombre del Señor. Así es que no hay límites para el Señor. Siempre y cuando pidamos con fe, pidamos pues con deseo de que algo va a suceder. El milagro de Dios. Dios es el que hace la obra. Así es que el trabajo